Nada, buenos días a todos los presentes. Sí que es cierto lo que ha comentado Cristina y también las compañeras de la oficina de prácticas, que este curso pues, ha sido un poquito de aprendizaje para todos, ¿no? Porque al final pues era algo nuevo, el tema sobre todo de la seguridad social y como bien habéis visto este último curso, las cosas tienen que hacerse en tiempo y antes de que, digamos, los estudiantes pues, empiecen a hacer las prácticas en las entidades, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre todo yo también pues, agradecer a todo el PAS de todos los usuarios que habéis estado implicados en todo este proceso, porque al final somos muchos y la verdad es que, pues sí, al final ha ido con un balance positivo, como han comentado mis compañeras, ¿no? Entonces, comentar que aparte de lo que son las novedades, que las vamos a explicar poco a poco, sí me gustaría explicar un pequeño esbozo de lo que es la aplicación en sí. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿vale? Para que veáis. A ver, sobre todo, las fases del proceso de prácticas realmente este año no han cambiado, van a ser las mismas. Sí que en algunos puntos van a ser ligeramente diferentes, pero la mecánica y la idea de lo que se tiene que hacer durante el proceso de prácticas de un estudiante en una empresa, en una entidad, realmente va a ser el mismo. ¿Vale? Si recordamos, pues al final es todo ese proceso, si lo dividiésemos en fases, pues tendríamos una primera fase en la que tendríamos que dar de alta un convenio, ¿vale? O si el convenio ya existe, revisar si la información que contiene es la correcta, ¿vale? Por eso la primera fase siempre es es como la semilla, ¿no? De todo el proceso, que es el convenio, ¿no? Sobre lo que se sustenta todo lo que es una práctica como tal, ¿vale? Luego tenemos una segunda fase en la que habría que, como ya sabéis, habría que dar de alta lo que son las plazas de prácticas, ¿vale? En esas entidades y de alguna manera pues publicarlas para que los estudiantes puedan tenerlas disponibles o accesibles para hacer la solicitud desde su espacio web. ¿Vale? El estudiante, como bien sabéis, entra en prácticas.uned.es y entonces desde ahí puede solicitar aquellas plazas que los centros asociados o las facultades han ofertado por su cuenta, ¿no? Para ese curso académico. Luego tenemos la tercera fase en la que, pues como comentaba, los estudiantes solicitan, pero claro, esa solicitud de alguna manera tiene que validarse, tiene que aceptarse por parte del tutor del centro asociado o bien pues, por el PAS bajo los criterios que cada centro asociado o en las facultades se hayan decidido, ¿no? Y luego tenemos una siguiente fase en la que sería ya una vez que se ha decidido y se ha aceptado esa solicitud por parte de los estudiantes, se les genera, hasta ahora este año, por ejemplo, estamos haciendo el anexo, la credencial, el proyecto formativo y el certificado para el estudiante, que en este caso, como ya veremos, el anexo ya ha dejado de existir, digamos, ya no está disponible en la plataforma, sino que lo que se va a generar va a ser una credencial y un proyecto formativo y ese proyecto formativo veremos más adelante que realmente es un proceso que ha cambiado, pero que realmente se tiene que generar de igual forma, ¿vale? Ahora lo veremos. Y al mismo tiempo, esa fase 4 digamos, sería también, pues claro, hacer un seguimiento de los días efectivos que cada estudiante hace en las entidades para consolidar. ¿Vale? Como veíamos este año, teníamos unos diferentes calendarios en los que consolidábamos la información. Al mismo tiempo, o más o menos en paralelo también, un poquito, sería lo que es la supervisión. Conforme el estudiante está haciendo las prácticas o va a empezar a hacer las prácticas, hay que designar una persona que vaya a supervisar lo que son las prácticas del estudiante en la entidad, que es el profesional colaborador, es la figura o el supervisor, ¿vale? Y ya finalmente se emite, cuando ya el estudiante ha realizado las prácticas o las ha terminado, digamos, de alguna manera, pues se emite un certificado que acredita, ¿no? Que el estudiante ha asistido a hacer las prácticas a la entidad en el periodo X y también se les genera un certificado o se les puede generar desde la plataforma un certificado que es para los profesionales colaboradores o los supervisores.
¿vale? Eso es un poquito, si os acordáis, el proceso que se hacía o que se viene haciendo en la aplicación, ¿no? Para gestionar todas las prácticas. Entonces, pues bueno, vamos a explicar un poco todos esos cambios, ¿vale? Que teníamos o que vamos a tener disponibles para este curso y que de hecho ya en la plataforma ya están integrados, ¿vale? O sea, que todo lo que os voy a explicar va a ser desde un entorno de pruebas, ¿vale? Todos son datos inexistentes, como digo, pero sí que es cierto que en la aplicación a día de hoy ya están disponibles y los podéis utilizar, ¿vale? Entonces, uno de ellos, que es por el primero por el que voy a comenzar, va a ser el tema de los convenios. Si nos vamos a los convenios, sabéis que tenemos un asistente, hace unos años creamos un asistente que es el... No sé si hay algún micro abierto por ahí. Si por favor os podéis quitar el micrófono, por favor. Lo que os comentaba, tenemos en el apartado de la configuración, tenemos un botón que es el del asistente de los convenios, en los que podemos crear convenios nuevos. Y como recordáis, podíamos buscar convenios para poder existentes, para ver si existían o no, y ver si un centro asociado los tenía disponibles o no. Para, de alguna manera, pues acogernos a él y, como os acordáis, necesitaríamos que ese convenio que lo tiene como propietario o gestor otro centro asociado o incluso una facultad, pedirle que lo comparta con nosotros, ¿vale? Entonces, en el apartado de, antes de empezar o antes de ir directamente al formulario de registro, que es para darlo de alta, aconsejábamos que se buscara si realmente existía en la plataforma o estuviese ya registrado previamente, y lo que hemos hecho es, además de buscar por nombre, digamos, el convenio, hemos habilitado la opción de buscar por convenio o incluso por entidad, porque hay veces que el convenio se llama de una manera, pero la entidad se llama de otra. Entonces, dar diferentes posibilidades e incluso también por el propio CIF del convenio, ¿vale? O de la entidad, ¿vale? Eso es un agregado que hemos puesto en la hora de buscar esos convenios. Pero realmente lo que me interesa explicaros en este caso, como veis, tenemos la pestaña de formulario como siempre, eso no ha variado, pero sí que de alguna manera tenemos aquí una nueva pestaña que es lo que llamamos el fusionador de convenios, ¿vale? Entonces, el fusionar convenios lo que implica es que vamos a poder tener o disponer de dos convenios que realmente son iguales y los queremos aglutinar en uno, ¿vale? Eso es la principal idea del fusionador, ¿no? Cuando vamos a fusionar un convenio. Siempre elegiremos un convenio origen y siempre elegiremos o seleccionaremos un convenio destino. Muy importante en este sentido. Cuando vayamos a fusionar dos convenios, no podemos fusionar un convenio de Valencia con uno de Barcelona. No va a funcionar así. Solamente se pueden, es lo que comento, lo que indica aquí un poco. Recuerda que los convenios que se muestren para ser fusionados solo sean aquellos que tu centro asociado haya registrado en la plataforma, es decir, sea gestor y propietario de los mismos. ¿Vale? Entonces, se divide, digamos, esta pestaña en dos apartados. Por un lado, tendríamos que buscar esos convenios, ¿vale? Y tendremos aquí la opción de, o por el nombre o por el CIF, da igual lo que pongamos. Voy a poner un 2.3, me parece que era, un 2.3, ¿vale? Y entonces bueno, lo tengo preparado para que veáis un poco la diferencia entre origen, destino y qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Em, ¿Cuándo puede ocurrir este tipo de cosas o cuándo vamos a necesitar hacer un fusionado? Bueno, pues imaginaros, voy a poner un ejemplo que no tiene por qué adecuarse a otros posibles, pero yo creo que es yo creo que el más claro quizás, ¿vale? Em, Hay veces que por desconocimiento se han creado el mismo convenio varias veces. Digo por desconocimiento cuando alguien, un tutor o un PAS, no conocía o no sabía o no lo había visto que algún compañero ya lo había dado de alta en su centro asociado, ¿vale? En la plataforma. Por ejemplo, se firma un convenio con el ayuntamiento de la localidad o con el ayuntamiento que sea en 2015, ¿vale? Pasan los años y de repente decimos, bueno, pues entonces ha caducado ya el convenio, vamos a dar de alta un convenio nuevo. Y de repente en la aplicación se mete un segundo convenio del 2023, por ejemplo. Claro, entonces en la plataforma tenemos dos iguales que realmente no tendrían que estar solamente uno, porque realmente es el mismo. Porque ya sabéis que cuando creamos un convenio, lo que se hace es, por ejemplo, voy a poner este, ¿vale? Cuando se crea un convenio,
y esto ya me sirve para repasar o para recalcar, que son dudas que siempre la gente nos comenta en soporte. Si yo tengo un convenio que se ha firmado en este caso, por ejemplo, en el 17 y de vigencia terminó en el 21, ¿qué pasa si tengo que hacer un convenio nuevo porque lo voy a renovar? Bueno, pues cuando decimos que hay que crear un convenio nuevo, no hay que darlo de alta en la plataforma si ya existe, como en este caso. Lo que tengo que hacer es renovarlo. Y renovarlo implica que nosotros en la ficha, en los datos del propio convenio, tenemos que actualizarlo, ¿vale? Tenemos que machacar la información. Entonces, la siguiente pregunta es, cuando me refiero a renovarlo o actualizarlo, machacar la información, es directamente ir por cada una de las pestañas, revisar la información que ya no es correcta por el motivo que sea, ¿vale? Y entonces cambiarlo. Y la siguiente pregunta, que es lo que os iba a comentar, es, bueno, ¿y entonces qué pasa con esa información que estaba antes? ¿La perdemos? Sí y no. Se pierde en el sentido de que cuando una persona va a revisar un convenio, lo tiene disponible la última información, la actualizada, la tiene siempre en la ficha. Pero si necesitase ver lo que se ha ido firmando o las personas que han ido firmando, porque igual el firmante externo o incluso el propio firmante son distintos, eso como lo vamos a cambiar y lo vamos a machacar, digamos, la información, ¿dónde se puede consultar? Se puede ver en el histórico. Y habría que ir al histórico a descargar o a ver esos convenios que hace años se firmaron. ¿Vale? Entonces, se pierde, sí, porque al final lo que nos interesa es la última información disponible, pero no se pierde, ¿por qué? Porque lo tenemos en el histórico disponible para verlo, claro, hay que descargar el documento, hay que leerlo tranquilamente y ver quién lo firmó o cualquier otra información que en su momento estuviera registrado en la plataforma, ¿vale? Entonces, siempre que creemos un convenio nuevo, es porque no existe en la plataforma. Y si lo tenemos, es cuestión de actualizarlo. Entonces, si por lo que sea tenemos los casos en los que tenemos dos convenios que son iguales, ¿vale? La opción del fusionar convenio lo que nos va a permitir, como os decía, es buscar ese convenio que va a ser el origen, ¿vale? Los he descrito de esta manera para que se entienda la opción, ¿vale? Pero veros aquí que tenéis que ver que en el origen las titulaciones, por ejemplo, son en grado en psicología, pero en destino es en grado de educación infantil y el grado de educación social, o sea que son diferentes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por el caso de las titulaciones, va a haber más cosas, que ahora las veremos. Pero cuando nosotros, en resumidas cuentas, cuando nosotros fusionamos un convenio, lo que hacemos es que el de origen, lo principal, el de origen se va a borrar, va a desaparecer. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con el destino? Pues que el de destino va a absorber aquellos datos que tiene el de origen si en destino están vacíos. Es decir, que si en destino, me lo voy a inventar, no tengo la persona que lo va a firmar, entonces lo coge de origen. Pero si en destino yo tengo los datos de esa persona que va a firmarse y que son distintos a los que están en origen, no los va a alterar, ¿vale? Es decir, prevalece la información que está en destino, a no ser que no esté. Si está vacía, se toma de origen. Eso en cuanto a datos. Luego, todos los centros de trabajo, todas las plazas, todas las solicitudes que se han ido viniendo haciendo en todas esas empresas que teníamos, o esas fábricas negras, ¿vale? Que siempre digo yo, en origen van a pasar automáticamente y se van a ir a destino. Todos los archivos que tenemos en origen también van a ir a parar a destino. Entonces, la fusión implica todo esto que os estoy comentando. Entonces, vamos a ir a hacerlo por partes. Yo en este caso voy a coger, pues si este es mi convenio origen, lo selecciono, se me ha sombreado de un color que me aparece justo en la parte de abajo y en destino voy a coger y este convenio va a ser el de destino. Y lo voy a seleccionar y como veis se me ha cambiado también el color que lo ha sombreado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que yo aquí tengo origen y tengo destino. Puedo ver aquí la información de origen, la que tiene, o bien puedo ver aquí la información de destino. ¿Veis? Se abre la ficha de cada uno de ellos. Entonces, pues bueno, pues una vez encuentres los convenios que necesitas, tendrás que seleccionar por un lado origen y por otro destino. Para ello, pulsa el botón correspondiente de la tabla de arriba. Como veis, he elegido aquí origen y destino. Luego pulsa el botón de realizar fusión para que se traspase toda la información, eliminándose el convenio origen por completo, quedando únicamente el convenio destino. ¿Vale? Entonces,
Si yo le doy aquí a realizar fusión, ya nos avisa una ventana. En esta ventana nos dice, ¿quieres realizar la fusión de estos convenios? Recuerda que se eliminará el convenio origen al finalizar el proceso de fusión. A continuación, se detallan las comprobaciones y cambios que se van a realizar durante el proceso de fusión entre ambos. Entonces, el primero es la vigencia, es decir, se verifica que el convenio destino posee una fecha correcta a día de hoy. Es decir, que si no estamos en un periodo de vigencia, no va a hacer la fusión. ¿Vale? Entonces tendremos que ir a cambiarlo al destino y poner una fecha pues, que sea pues, a partir de hoy, digamos, hasta el 2028, ¿vale? Dentro de 4 años, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Los campos del convenio origen pasarán al convenio destino si en este se encuentran vacíos. ¿Vale? Es otro de las comprobaciones que se hacen. Después, ¿qué implicaciones va a tener? Los estudios permitidos del convenio origen se agregan a los que tenga el destino. Los centros asociados que tengan acceso al convenio origen lo tendrán al de destino. ¿Vale? Tiene todo el sentido del mundo. Yo tengo un convenio que en origen estaba tal, pues si lo voy a fusionar, no hace falta que lo comparta, porque el de destino ya tiene que estar compartido con esos centros asociados con los que ya estaba previamente. ¿Vale? Las entidades, lo que os comentaba, los centros de trabajo que contenga el convenio origen pasan al de destino, junto con sus supervisores, plazas y solicitudes de cualquier curso. ¿Vale? Y los ficheros, lo mismo, se asocian los ficheros del convenio origen al de destino y finalmente se elimina completamente el convenio seleccionado como origen. Entonces yo le voy a dar, ¿vale? Al final nos dice que los convenios han sido fusionados de forma correcta. Como veis, nos ha marcado que aquí todo se ha dado, ¿vale? Se ha dado correcto, se ha cumplido, ¿vale? Y entonces el convenio este de origen, ¿vale? Si yo lo buscase, voy aquí a actualizar la página. Ahí. Un momento. A ver, voy aquí a actualizar la página desde aquí. ¿Vale? Entonces, si ahora, por ejemplo, pongo destino, ¿vale? Pues aparece el convenio destino, que es el que hemos cogido de prueba, ¿vale? Y ha ido cogiendo todos los datos que aparecían. Por ejemplo, si me voy al histórico, ¿vale? Pues como veis, en el origen no os lo he mostrado, pero por ejemplo tenía el convenio origen y la adenda de origen, ¿vale? Pues ya han venido a parar al histórico del convenio destino, ¿vale? Y si buscase, igual está alguno de pruebas, ¿vale? Pero origen ya no existe, ¿vale? Entonces, sobre todo tener claro que el fusionador os va a hacer que uno de los convenios ya no exista, deje de existir. Para eso, tener claro cuál estáis cogiendo de origen, porque os digo, va a desaparecer en ese sentido, pero los ficheros, los centros de trabajo, las plazas, todo lo que se ha venido trabajando sobre ese convenio va a pasar al nuevo. ¿Vale? Entonces esto, como os digo, en algunos casos en los que tengamos convenios duplicados o triplicados, como en algunos casos, va a hacer que solo quede uno y vamos a reducir un poco el número de elementos que siempre tenemos inicialmente en el árbol, ¿no? de la configuración con todos los convenios, ¿no? Bueno, pues ese es un tema, ¿vale? El tema de fusionar y sobre todo lo que os digo, siempre convenios de vuestro centro asociado. No vais a poder, a la hora de buscarlos, no os van a dar opciones a otros que sean de otros centros asociados. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Hay otro tema también que queríamos comentar, que es el siguiente. Para el grado de educación infantil, el año pasado teníamos la tesitura, digamos, de ¿qué hacemos? ¿Hacemos una plaza? ¿Hacemos 2 plazas? Porque al final, en el grado de educación infantil, se daba la casuística de que los estudiantes hacen las prácticas en dos periodos o en 2 tramos de tiempo diferentes, ¿no? Entonces, este año lo que se ha establecido, ¿vale? Desde la Facultad también de Educación hemos hablado con ellos, y se ha establecido que se van a tener que hacer 2 plazas distintas, una por cada periodo, es decir, como si de prácticas diferentes se tratase. Cada una de ellas va a tener sus propias fechas de realización y cada una de ellas pues, va a tener su propia documentación, y va a tener, como si fuesen, como os digo, 2 plazas distintas,
se asemejaría mucho a cuando en la titulación de psicología, del máster de Psicología General Sanitaria hay estudiantes que hacen las prácticas en varias empresas o en varias entidades, en varios hospitales, ¿no? Que dado el número de horas que tiene este máster, al final pues no se hace todo de golpe, sino que se va haciendo en diferentes tramos o incluso en diferentes entidades, ¿no? Entonces, para el grado de educación infantil, lo que va a ocurrir es que se va a hacer, lo que os digo, os ha establecido de hacerlo siempre en dos plazas diferentes. ¿Vale? Es una de las cosas que teníamos que comentaros. Y, a ver, me parece que aquí lo tengo puesto. Pasa que no me deja esto. Esto de aquí. Recordar, ya al hilo de esto, recordar lo siguiente. Cuando seleccionamos, si os acordáis, a ver, si cogemos una solicitud, ¿vale? Voy a ir aquí al porcentaje, abre las solicitudes. Si os acordáis, podemos ir a, aquí no, a ver, espera que esto lo tengo que, a ver cómo lo arrastro. A ver si me deja, a ver si me deja desde aquí, aquí, ¿vale? Fechas de realización, ¿vale? Entonces, siempre que vamos a la opción de fechas de realización, recordar que la parte superior son las fechas de la plaza. Es decir, son las fechas cuando el estudiante puede ir. Es decir, las fechas en las que la empresa o la entidad ha dicho que puede ir el estudiante a hacer sus prácticas, que no tiene nada que ver, aunque pueden coincidir, con las fechas en las que realmente el estudiante ha ido. Entonces, siempre diferenciar el apartado de las fechas establecidas para hacer las prácticas de las fechas indicadas por el estudiante, que son las de la solicitud. ¿Vale? Que muchas veces la gente me dice que las ha puesto, pero realmente ponen las de arriba para el estudiante, pero esas no son las del estudiante. Las del estudiante son estas dos de aquí, ¿vale? Como veis en la imagen. Y además, bueno, aparte, además de las fechas de realización por parte del estudiante en la solicitud, recordar que el año pasado ya empezamos a poner o a colocar, porque no necesitábamos para la seguridad social, los días de la semana, ¿vale? Que está en la parte inferior. Entonces, pues bueno, eso es lo que os tenía que comentar sobre las fechas y los plazos. Entonces, pues bueno, esto también me da un poco de pie a explicaros que para este año, curso 24-25, me voy a ir al apartado de las solicitudes. Hasta ahora teníamos una serie de estados para las solicitudes que eran, como sabéis, pendiente. ¿Vale? Lo tengo aquí en... Bueno, hemos cambiado los dibujitos de las bolas de colores, ¿vale? Entonces, teníamos pendiente, que era es cuando el estudiante realmente realiza la solicitud y queda en estado pendiente, es el primer estado por defecto que toman las solicitudes. Y por otro lado, teníamos aceptadas cuando decíamos, bueno, pues este estudiante va a hacer las prácticas porque lo hemos decidido que vaya a hacer las prácticas en esta entidad. Y teníamos también las superadas, cuando el estudiante pues había superado, ha aprobado la asignatura, o sea, perdón, las prácticas. Y luego teníamos también otro de los estados que eran denegadas, pues cuando los estudiantes, pues por lo que sea, tenemos una plaza de prácticas con una empresa que hemos pactado que va a ir un estudiante y, por ejemplo, pues quieren ir tres, pues uno de ellos es aceptado y el otro o el resto, los otros dos, quedarían como denegadas. ¿Vale? Entonces, este año hemos agregado dos nuevos estados, que uno de ellos es justamente el de no superadas, o sea, podemos indicar cuando un estudiante no ha superado las prácticas, así como hasta ahora las dejábamos en aceptado, con la bolita verde, para indicar que el estudiante ha hecho las prácticas, pero no sabíamos muy bien cómo interpretar que el estudiante no las había superado. Entonces, se utilizaba la opción de observaciones de las solicitudes para escribir pues que no las había superado, cualquier otro motivo, no solamente este, pero se utilizaba esos campos de observaciones. Entonces, este año lo que vamos a introducir, o lo que se ha introducido ya, es un nuevo estado de no superadas. ¿Qué significa? ¿Que ha hecho las prácticas? Sí. ¿Ha ido a la empresa? Sí. ¿Las ha estado haciendo? También, pero pues por lo que sea no las ha probado, digamos, ¿no? Y cuando se utilice este curso ya, esta opción de no superadas, lo que va a implicar es que el estudiante no va a poder volver a solicitar prácticas este curso académico de esa asignatura.
¿vale? De esa asignatura. Cuando esté no superadas es lo que va a implicar, ¿vale? Y por otro lado, otro de los estados nuevos que hemos agregado en este curso es el de preaceptadas. Preaceptadas está como a medio camino entre pendiente y aceptada, por eso un poquito el color así de medio rojo, medio verde. Entonces, ¿qué implicación tiene que está preaceptada? Bueno, pues preaceptada lo que implica es lo siguiente. Hasta ahora, un estudiante, cuando solicitaba las prácticas en su espacio web, podía ver, perdón, sí, podía ver la información de lo que eran las prácticas en sí, la duración, el número de horas y qué centro le había ofertado y demás. Pero lo que no tenía opción a ver era la información, los datos de la propia empresa, de la propia entidad, ¿vale? Esos datos solamente se podían ver cuando estaban aceptadas. ¿Vale? Entonces, había un pequeño problema en el decir, vale, están aceptadas, pero es que para poder aceptarlas, el estudiante tiene que ir a hablar con los de la empresa, porque tiene que ir a pactar el horario, los días en los que va a ir. Entonces, si no me lo pone el estudiante, a mí tampoco me lo dice, yo no lo puedo poner. ¿Cómo hacemos esto? ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer que el estudiante pueda ver esa información sin tenerla aceptada? ¿Vale? Para eso existe este nuevo estado, el de preaceptadas. De esa manera, cuando nosotros preaceptamos, tiene una serie de condiciones que ahora vamos a ver. Cuando nosotros preaceptamos una solicitud, lo que va a hacer es lo que os comentó. El estudiante va a poder ir a la empresa, va a poder pactar con ellos o hablar con ellos inicialmente esas fechas de inicio y fin y los días de la semana que se necesitan para que luego el PAS o luego el tutor pueda aceptarla, ¿vale? Finalmente. Y cuando se acepte, se creará ese calendario para la seguridad social. ¿Vale? Entonces, el año pasado teníamos ese pequeño problema, ¿vale? Entonces, con este nuevo estado, pues hacemos que de forma intermedia el estudiante no se sabe muy bien si va a ir o no, pero prácticamente parece como que sí. Entonces, que desde su espacio web pueda ver esa información de la empresa y pueda hablar con ellos y quedar para ese pequeño, digamos, calendario, ¿no? Que luego le vamos a requerir o vamos a necesitar nosotros para la seguridad social, ¿vale? Entonces, cuando le damos a preaceptada, os decía que teníamos unos pequeños requerimientos que son, vamos a ver cuáles son, son sencillos, pero para que los entendamos. Cuando le damos a preaceptada, cuando lo seleccionamos, te dice, ¿seguro que quieres marcar esta solicitud como preaceptada? Vale, sí, la quiero cambiar. Dice, ¿quieres enviar una notificación al estudiante? Bueno, como veis, estas notificaciones son las mismas que veníamos viendo, luego, solo que algunos de los textos han cambiado un poquito para que sea más claro si enviar el email al estudiante o no enviárselo. Yo en este caso voy a poner que no, ¿vale? Y entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Ya tenemos una pequeña información y es, revisa tanto el email de la entidad como el email de la persona de contacto principal. Son datos obligatorios para poder preaceptar la solicitud. Cuando se preacepta, lo que se va a hacer es que se va a enviar un correo electrónico tipo a estas personas, tanto a la entidad como a la persona de contacto, que probablemente sean los mismos, pero se tienen que poner. En el caso de que la empresa los tenga puestos, pues o la persona de contacto esté, si las fichas de la aplicación están puestos, digamos, o cumplimentados, se va a enviar directamente ese correo tipo, ¿vale? Y el estudiante se va a quedar como la solicitud como preaceptada. Pero si no, nos lo avisa, le damos a continuar y se nos ha abierto la ficha del centro de trabajo, de la entidad, para que efectivamente, pues este es el correo de la empresa @aaa.com, ¿vale? Lo voy a guardar, bueno, lo voy a pinchar fuera para que se guarde y en el contacto, si os dais cuenta, y esto también me viene muy bien para repasar, las fichas del centro de trabajo tenemos los datos de la empresa. Pero hay muchas veces que cuando se va a generar, no sé si era el certificado, bueno, había un momento en el que se necesitaban los datos de contacto de la persona de contacto de la entidad y se encuentra aquí en la pestaña de contacto. Entonces aquí tenemos pues, nombre, apellidos, tal, y lo que necesitamos es el email de la persona de contacto también, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, de esta manera, que ya hemos agregado o que ya lo tenemos puesto, si lo tenemos puesto, como os digo, no os lo va a pedir, es un requisito para poder preaceptar, como os decía. Entonces, le damos a preaceptar, le voy a decir que sí, la quiero preaceptar, le quieres enviar al estudiante, en este caso le voy a decir que no, ¿vale? Y entonces te dice, si lo necesitas,
¿vale? Si lo necesitas, puedes enviar un email a la entidad y al supervisor, ¿vale? Entonces, en este caso, como los tenemos ya puestos, entonces si nos dice sí, vale, ¿los quieres enviar? Si le decimos que sí, pues enviará esos correos, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Que aquí tenemos que el estado de la solicitud ya ha cambiado, ¿vale? Tenemos ya que está como preaceptada. Entonces, estos dos estados nuevos, digamos, son los de preaceptada y no superadas, que este año pues van a estar aquí en el propio interface disponibles, ¿vale? Para que los utilicéis si los necesitáis. ¿El estado de preaceptado es obligatorio? No, no es obligatorio. Pues podéis pasar directamente desde pendiente a aceptadas, como veníais haciendo muchos centros o hasta ahora, digamos, porque no existía la opción de preaceptada. Pero sí que es cierto que esta otra opción, ciertas facultades, ciertas titulaciones nos lo han solicitado, ¿vale? Y hemos visto ahí, como os decía antes, pues esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque al final el estudiante necesitaba hablar con la empresa, pero no tenía la empresa los datos, no podía hablar con ellos. Entonces, esta opción, como os digo, está muy bien, pero es opcional. Si queréis pasar directamente de pendiente a aceptada como hasta ahora, no va a haber ningún problema, ¿vale? En ese sentido. A ver, ¿qué más tenemos? Los estados nuevos. Sí, vale. Estudiante, vale, vale. Vale, otro tema. Las renuncias a hacer las prácticas, los abandonos de hacer las prácticas, son dos conceptos parecidos, pero no son iguales. Es decir, ¿qué ocurre cuando el estudiante se matricula en una asignatura y por lo que sea tiene que empezar a hacer las prácticas, pero decide, oye, mira, que me había planteado esto, pero que al final no voy a hacer las prácticas y no voy a hacerlas, no voy a ningún sitio a hacerlas a ninguna entidad? Bueno, pues eso es lo que este año, digamos, hemos establecido ya eh, como renuncia. ¿Vale? La renuncia lo que implica es que el estudiante no va a ir a hacer prácticas a ninguna empresa. Y como no lo va a hacer, está dado de alta en la seguridad social. Entonces, de alguna manera, lo que va a implicar es que el estudiante no va a ir a la empresa y no va a cotizar ningún día. La renuncia es que el estudiante no va a acudir ni siquiera ni un día. Por lo tanto, no va a cotizar, no va a tener ningún día efectivo por tener una renuncia, por renunciar a sus prácticas. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos marcar esa renuncia, porque el estudiante nos lo ha puesto o nos lo ha indicado así o nos lo ha hecho saber así, desde mis estudiantes, en la pestaña de todos, la primera que aparece, tenemos, por ejemplo, pues voy a poner psicología, ¿vale? No sé si algún estudiante está en Tudela con psicología. A ver si carga los datos de la matrícula. Vale, entonces aquí tenemos los estudiantes que están matriculados y una de las opciones que tiene, ¿vale? Es en no realizará prácticas. Entonces podemos seleccionarlo y esta es la opción de marcar la renuncia del estudiante. ¿Vale? La renuncia, como digo, recalco, es que el estudiante no va a ir ni siquiera un día en la empresa, a la entidad, a hacer las prácticas, por lo tanto no va a cotizar. ¿Vale? Pero es más, además de que renuncia y no va a ir a hacer las prácticas, ya no va a hacer más o no va a tener la posibilidad de realizar solicitudes de prácticas en ninguna empresa. ¿Vale? Esto lo que recomendamos es que si se produce una renuncia de este tipo, pues comentarlo también a la oficina de prácticas, ¿vale? Pues, por los motivos que sea. ¿Vale? Siempre hablarlo con la oficina de prácticas en ese sentido y si no hablarlo con nosotros. Pero en principio la renuncia de prácticas va a implicar eso. Ahora bien, si el estudiante tuviese alguna solicitud de prácticas y marcásemos la opción de renuncia, la aplicación nos lo va a decir, por favor, revisa que el estudiante no tenga ninguna solicitud. ¿Vale? Entonces, cuando le damos cuando seleccionamos la renuncia, nos pone atención. Ese estudiante no realizará sus prácticas por el motivo que ha seleccionado, en este caso, pues la renuncia, ¿no? Esto hará que no pueda realizar, bueno, esto lo tengo que cambiar, ¿vale? Esto hará que no pueda realizar ninguna solicitud posterior en dicha asignatura este curso. Además,
No se enviarán días efectivos a la Seguridad Social para su cotización. ¿Quieres continuar? Vale, entonces le podríamos dar a continuar y demás. Esto como es un entorno de pruebas, vale, por ejemplo, pues en este caso lo que os comentaba, no se ha podido establecer que este estudiante no vaya a realizar las prácticas, actualmente tiene solicitudes registradas que tengas que revisar, ¿vale? O sea que si por lo que sea hay una pequeña confusión entre el tutor, el PAS, lo que sea, de ese estudiante con sus solicitudes en la plataforma, las tenéis que revisar para quitarlas porque realmente no va a ir a hacer a ningún sitio. Por lo tanto, no se pueden enviar ningún día efectivo, ¿no?, a la Seguridad Social como cotizable. En cambio, la otra opción, decimos, no, es que resulta que el estudiante sí que ha ido a hacer prácticas, sí que ha ido a hacer prácticas, pero resulta que lleva una semana y por lo que sea, pues le ha surgido cualquier tema personal, lo que sea, ¿vale? El estudiante las abandona. La diferencia es que en renuncia no va, pero para abandonar hace falta ir a hacer las prácticas. ¿Cuánto? Los días que sea, 1, 2, 3, 4, los que sea, pero no las termina porque las quiere abandonar, por el motivo que sea. Entonces, para realizar un abandono, en este caso, como afecta a la seguridad social, voy a ir a la propia plaza y en la plaza tenemos el apartado de seguridad social, como veníamos viendo hasta ahora, pero en este caso, vale, es que esta la tengo, a ver, voy a ir con esta. A ver, la plaza. ¿Vale? Venimos a la seguridad social y en el apartado de la seguridad social, si os acordáis, teníamos la opción de ver, pues eso, el calendario teórico, agregar más días, ¿vale? Que esto era cuando el estudiante pues no terminaba el día pactado, sino que iba a terminar pues 20 días más o 15 días más o 10 días más o lo que fuese, siempre alargado en el tiempo. Y hemos agregado este año un botón que se llama abandono, ¿vale? Que muestra una ficha donde si pasas el ratón por encima, ¿vale? Ya aparece. Muestra una ficha donde podrás dejar anotado el abandono de esas prácticas tal y como haya solicitado el estudiante. Tendrás que establecer el último día que acudió a la entidad a realizar prácticas. Es muy importante poner eso, ¿vale? Este último día, además de unas observaciones que al final es un motivo por qué realmente el estudiante las abandona, ¿vale? Y hay que establecer el último día de las prácticas que el estudiante haya realizado, ¿vale? El que sea, ¿vale? Entonces, una vez que lo hemos agregado, cogeríamos y le daríamos al botón de abandono. ¿Vale? Una vez que nosotros abandonamos, o le damos al botón de abandono, una vez que el estudiante ya ha abandonado las prácticas, lo que os comentaba, el estudiante ya no va a poder hacer las prácticas de esa asignatura durante todo el curso académico, salvo, y por eso yo siempre digo, si hacéis un abandono, poneros en contacto con la oficina de prácticas, me lo invento, es una casuística que puede ocurrir, puede haber más, pero si el estudiante por lo que sea, pues oye, mira, resulta que voy a la entidad me han prometido unas cosas o me han contado unas cosas y luego pues a la larga no es eso, no es lo que estoy haciendo. Entonces no me encuentro a gusto, pero quiero seguir haciendo prácticas. Entonces si hay que buscarle otro sitio para el estudiante, siempre es hablar las cosas. Entonces, lo dicho, el abandono implica que no va a hacer más prácticas. Entonces, si lo vais a hacer o no ese abandono como tal, poneros en contacto con la oficina de prácticas para saberlo, por si hay que buscar en otro sitio o entre el centro asociado y el tutor buscáis otro sitio para adecuar al estudiante. Eso ya es decisión ya del centro asociado. Yo os digo que la aplicación, si la aplicación estas cosas no las sabe, entonces si se registra el abandono, lo que os digo, va a cotizar por esos días, pero no va a poder, o se van a enviar días de cotizables, digamos, pero no va a poder solicitar más prácticas de esa asignatura durante el curso académico. ¿Vale? Entonces, lo que os digo, siempre estas cosas mejor hablarlas con oficina de prácticas y ver el caso en concreto. ¿Vale? Solamente una cosa, estas cosas es que la oficina de prácticas no tiene competencias en esto, Alfredo. O sea, tanto la renuncia como el abandono, eso lo tienen que hablar con el tutor y el tutor con el equipo docente. O sea, la oficina de prácticas no tiene competencias en este tipo de casos. O sea, Vale. es el tutor el que lleva el que tiene contacto con el estudiante, tiene contacto con la entidad y es el tutor el que, si se produce alguno de estos casos, estas circunstancias, es el que lo define, se lo comunica al PAS del centro asociado y si tienen algún problema al equipo docente de la asignatura. La oficina de prácticas no puede entrar en temas académicos. Vale, perfecto. Me lo voy a anotar y intento tatuármelo en la cabeza, ¿vale? Para futuros casos, pero sí, lo que os digo, al final
Pues son casos en los que el estudiante normalmente si abandona, pues abandonará pues, por lo que os comento, porque le ha surgido algo y, y ya no quiere hacer prácticas. Pero si fuese algún caso así, un poco extremo, pues quizás pues eso, pues se habla y antes de dar ese abandono efectivo en la plataforma. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esas son las dos nuevas tesituras que tenemos de la renuncia y el abandono. Y ya que estamos en lo que es la ficha de la seguridad social, bueno, me voy a ir un momento, en este caso me voy al 23, porque os voy a explicar también ahí alguna cosa. Hay bastantes. Hay ciertas cosas, ciertos puntos que en la seguridad social, lo que es la pestaña de la seguridad social, bueno, me he ido a mis estudiantes y ahí pues he ido me he dirigido a seguridad social. Bueno, han cambiado ciertas cosas. ¿Vale? Lo primero que vamos a notar es que este apartado de solicitudes sin calendario para la seguridad social, esto ya para este curso no va a existir, ¿vale? Ya no se va a dar en este caso, ¿vale? Porque todas las solicitudes van a tener siempre ya, a partir de ahora ya este curso, su propio calendario de seguridad social. Por tanto, este primer apartado ya desaparecerá. Entonces, lo que sí que va a aparecer va a ser las solicitudes que tienen un calendario para la seguridad social. Eso sí que va a aparecer, ¿vale? Entonces, además del abandono, que hemos agregado en el propio interface, hemos agregado una serie de cosas que una de ellas son las fechas de consolidación, son los plazos de consolidación. Los voy a mostrar, pero no hagáis caso de lo que pone porque son fechas y cosas que tengo puestas para la formación de hoy y son de pruebas, ¿vale? Pero bueno, si le diésemos, pues nos aparecería todo el calendario de pues cada uno de los meses, cuándo puede hacer una modificación tanto el PAS como el docente y cuándo puede hacer una modificación el estudiante, que son diferentes periodos. Mientras que la consolidación, como ya sabéis, la consolidación la puede realizar únicamente el PAS y los docentes, mientras que los estudiantes no pueden realizar esa consolidación. Entonces, hemos habilitado un botón en el que de alguna manera se puede ver esas fechas, cuáles son. Si recordáis, son siempre a toro pasado, es decir, que si por ejemplo hacemos el mes de septiembre, pues hasta octubre, ahora en octubre podremos hacer esa consolidación. Haremos la consolidación solamente durante los 6 primeros días, durante los 6 primeros días del mes siguiente. Esa es la norma general. ¿Y por qué digo la norma general? Porque hay fechas como por ejemplo en enero y creo que en julio, me parece que es el mes de julio y el mes de enero, que se hacen, o el mes de diciembre, no me acuerdo exactamente, que se hacen en diferentes periodos, pues por tema principalmente por vacaciones o porque los centros asociados están cerrados, ¿vale? Entonces tenemos este botón que hemos habilitado de fechas de consolidación para verlo directamente en tiempo real, digamos, cuáles son las fechas efectivas para cada uno de los meses a la hora de, sobre todo, de consolidar, ¿vale? Porque para modificar, como bien sabéis, son siempre durante el propio mes, ¿vale? Si yo quiero cambiar algo de septiembre, pues tengo todo el mes de septiembre para poder hacerlo si soy estudiante y si soy un PAS o un docente, podré hacer esas modificaciones también esos 6 días posteriores o iniciales, digamos, del mes siguiente, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos ese botón. Luego también tenemos un botón de exportar. Hay algunos centros que nos han solicitado que pusiéramos un botón para poder exportar a Excel todas las consolidaciones, mejor dicho, todos los calendarios de cada uno de los estudiantes que tengamos en ese momento. ¿Vale? Recordar que cada uno de estos calendarios que se creen aquí automáticamente se crean en base a las fechas de inicio, fin, días de la semana, tras ser aceptada la solicitud. ¿Vale? Entonces, lo que os comento, podéis tener desde este botón, coger y exportar. Y otro de los cambios que ha habido o agregados es el tema de los filtros. Y hemos agregado, bueno, además de que tenemos los estudiantes, que como veis, tengo todos estos, pero si yo, por ejemplo, pongo, pues, Moneo, ¿no? Es esta chica de aquí, es May Moneo Arcos. Bueno, pues si yo pongo Moneo, simplemente voy escribiendo, lo recuerdo porque hay mucha gente, estas cosas no las sabe en la plataforma y suelo repetirlas varias veces porque os ayuda bastante, claro, en este listado son poquitos, pero en un listado mucho más grande, pues al final buscar de forma manual es mucho más lento que, por ejemplo, poner, por ejemplo, Paula, ¿vale? Y ya me aparece
el estudiante. No solamente este de estudiantes, todos los desplegables de la plataforma tienen esta posibilidad. Entonces, una de ellas ha sido, bueno, pues poner todos los estudiantes, creo recordar, y otro de los principales también que hemos puesto como filtro, bueno, aparte de los abandonos, que son abandonos o sin abandonos y demás, sobre todo es este, ¿vale? El que nos interesa es este. ¿Por qué? Porque podemos ver en todo momento solamente los estudiantes que están en plazo, ¿vale? Que son estos de aquí que os comento, ¿vale? Que como veis me acaba de filtrar la información por los que están en plazo, o bien ver los que están en plazo y sin consolidar, ¿vale? Que lo que hace es justamente lo mismo. En este caso me aparecen los dos iguales, ¿vale? Tengo el ejemplo preparado, digamos, para este caso, ¿vale? Tengo estos dos, ¿vale? Como os decía, en este caso lo tengo preparado para que los plazos son más laxos, digamos, y si yo le doy, por ejemplo, a esta casilla de consolidado, lo que ocurre es, ¿quieres consolidar los días de este mes para el estudiante? Le voy a decir, sí, lo quiero consolidar. Vaya, ahora me ha dado un error. Qué oportuno. A ver, voy a volver a mostrar todos. Es un error de aquí de la plataforma, simplemente. A ver, le voy a dar para que veáis, ¿quieres consolidarlo? Le digo que sí, ¿vale? Y entonces me aparece esto. ¿Qué significa esto? Te confirmamos que la consolidación de ese mes ha quedado registrada de forma correcta. Esto viene por lo siguiente. Ha habido casos en los que los usuarios nos han notificado que estaban consolidando, pero que la información no se quedaba guardada. Trazamos ese problema y lo único que hemos llegado a la conclusión es que la sesión del navegador del usuario se hubiera cerrado. Nosotros tenemos una herramienta en la que podemos trazar y se nos guarda, digamos, un log, ¿no? Una serie de entradas de cuándo cada usuario ha consolidado o no a cada estudiante con su fecha y demás. ¿Vale? Entonces, había usuarios que nos decían, es que le estamos dando, pero no se nos guarda. Bueno, pues muy probablemente sea el tema de la sesión. Entonces, hicimos un cambio en el que si estás, la sesión es una sesión que la gestiona el navegador. Si durante un tiempo de inactividad el usuario no hace nada en el navegador, pues automáticamente se cierra la sesión. Entonces, lo que habilitamos es que si ocurría eso, que automáticamente le llevase o le redirigiese al usuario de nuevo a que iniciase sesión en la plataforma. Y hemos también ido un paso más allá, y es que mientras no veáis este cartel o este letrero de te confirmamos la consolidación de este mes, se ha registrado de forma correcta, es que no se ha consolidado. Mientras no lo veáis, este cartel no se ha hecho efectiva, ¿vale? Algunos usuarios también nos decían, es que resulta que nos está desmarcando las consolidaciones. Realmente la aplicación no desconsolida o no desmarca nada. Si directamente, si no está marcado, es que no se ha hecho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como os comentábamos antes, teníamos un log en el que vemos la traza de cada uno de los usuarios, lo que ha hecho a la hora de consolidar, y es que ni siquiera teníamos una entrada, un registro de que eso se ha hecho o de que eso se ha realizado. Entonces, lo que os digo, siempre cuando le vayáis a dar o vais a utilizar esta opción del consolidado, os aparecerá ese letrero de confirmación que antes no salía. ¿Vale? Y si la sesión ha terminado, del navegador os redirigirá. Entonces, si os habéis dado cuenta, como tengo aquí en plazo sin consolidar, ahora solo me aparece uno. ¿Vale? Ahora solo tengo uno. Si queréis tener el control de los que estaban en plazo, pues podéis utilizar esta opción de en plazo, como os digo, y en este caso sí que os aparecen dos, el que hemos consolidado y el que no hemos consolidado. ¿Vale? Esos son los cambios principales que hemos metido en esta ventana, ¿vale? En esta pestaña, ¿vale? Sobre el tema de la consolidación y de la seguridad social, ¿vale? Y ya por último, ¿vale? De las novedades que hemos agregado, es el tema de la documentación a emitir y las notificaciones que se hacen por email. Voy a ver si me puedo explicar bien con esto, pero vamos, no tiene mucho misterio. Es decir, como os comentaba, los documentos de la aplicación, que los voy a buscar, voy a ir a la portada, porque desde aquí se ve mejor.
Me voy en la portada a los documentos de los estudiantes. Esto es como una vista general de todos los documentos que tenemos que generar, digamos, generar, ¿no? O emitir a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, a ver, espera que estoy en el... Me he ido al 23-24, pero lo tengo aquí preparado para el 24-25. Entonces vamos a las, como os decía, en la portada, por defecto tenemos la pestaña de las plazas, pero tenemos los documentos de los estudiantes que, como os decía, pues podemos emitir todos aquellos que tengamos pendientes de hacerlo, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, pues hemos agregado las fechas de prácticas, el estado, hemos agregado si el estudiante está matriculado en un centro u otro, y bueno, pues la propia plaza, la entidad y demás. En la propia plaza, lo mismo, podemos pinchar y veríamos la plaza o la ficha de esa plaza con información. Lo que os comentaba, a la hora de crear los documentos, para este año el anexo ha desaparecido y lo que se ha quedado obligatorio, digamos, es que conforme nosotros aceptemos una solicitud, los documentos que vamos a poder generar cuando la solicitud está aceptada, es decir, si está pre-aceptada, no se pueden generar todavía, sino que son solamente los que están aceptadas mínimo. Entonces, les podremos generar esa documentación que, como os digo, el anexo ha desaparecido, pero el proyecto formativo y la credencial del estudiante se van a generar, ¿vale? De igual manera, con algunos cambios, ¿vale? Y que ahora los voy a mostrar ahora, ¿eh? Y el certificado del supervisor, del profesional colaborador que ha supervisado, de los coordinadores también, y el certificado del estudiante que acredita que ha asistido, que ha hecho las prácticas, que las haya aprobado o no, eso es otra cosa, pero sí que certifica que, o acredita, digamos, que el estudiante ha ido a esa entidad durante esas fechas, ¿vale? Entonces, eso se va a poder seguir haciendo de igual manera. Entonces, ¿cómo se genera una credencial? Pues en este caso se seleccionaría a uno de los tutores, como venimos haciendo hasta ahora, o bien, si no lo marcamos, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el ejemplo más claro, en una facultad no hay tutores como tal. Teníamos que rellenar el nombre, apellidos y hay que rellenar también el correo UNED de ese docente, de ese tutor, ¿vale? Otra opción es que si es parte del equipo docente, hemos habilitado una casilla que al marcarla aparece equipo docente, pero tenemos un desplegable con una serie de personas, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner esta, ¿vale? Ana María Martín Cuadrado, ¿vale? Y automáticamente ya se nos rellenan esos datos de su nombre y correo que tengamos en la plataforma. Si aquí no aparecen los equipos docentes, hablar con nosotros en soporte y los tendremos que poner tenemos todos los equipos docentes de las asignaturas de cada titulación y demás, pero si no existe o no está aquí o no aparece, poneros en contacto con nosotros y los agregamos. ¿Vale? De la asignatura que sea. Entonces, es obligatorio o marcar esta casilla del docente o bien escribir tanto el nombre como el correo UNED en este caso, del equipo docente. ¿Vale? ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, para generarlos, una vez que yo he indicado, en este caso el tutor, ¿vale? He indicado el tutor y he seleccionado uno de los una de las solicitudes, una de las prácticas de un estudiante, ¿vale? Como veis, simplemente es lo de siempre, ¿vale? Eso no ha cambiado. Le daríamos a emitir seleccionados, ¿vale? Pero sí que va a cambiar el sistema de envío de notificaciones y qué es lo que se tiene que hacer en cada caso, para cada documento. Entonces, he preparado, a ver si lo veo, aquí. He preparado una especie como un pequeño flujo de datos para cada uno de los documentos, ¿vale? Que es el siguiente. A ver, la credencial del estudiante y el proyecto formativo se van a generar en el momento en el que nosotros le demos a emitir documentos, como veíamos hace un momento, ¿vale? Esos dos automáticamente se van a generar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En el caso de la credencial del estudiante, cuando generamos el documento de forma manual, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que se va a enviar un correo electrónico tanto al estudiante como a la persona de contacto de la entidad, como a la propia entidad, diciéndoles pues, que el estudiante se va a incorporar y demás, ¿vale? Es un correo tipo, ¿vale?
Y creo recordar que les llega el enlace para que puedan descargar si quieren la propia credencial del estudiante. Si no, como hasta ahora, pues el estudiante lo tiene disponible en su espacio web y lo pueden descargar y acercárselo o llevarlo o enviarlo o hacer lo que necesiten con la propia entidad, ¿vale? Y no va a ir firmado, no va a ir firmado, ¿vale? Porque el tema de los supervisores va a cambiar y ahora os explicaré, ¿vale? Cómo va a ir, ¿vale? Entonces, el siguiente caso, que es el que realmente aquí sí que cambia, esto sí que va a cambiar, es el siguiente. Los proyectos formativos, cuando se generan, para poder generarse, tienen que estar cumplimentadas las actividades, tienen que haber sido asignados los supervisores y tienen que haberse establecido los docentes del centro asociado o la facultad. Sin esos tres requerimientos, que de eso desde la propia aplicación es lo que os comentaba, marcar el tutor o el equipo docente y haber indicado el supervisor y haber indicado las actividades, estos dos campos, ¿vale? ¿Por qué las actividades las vemos así? Pues porque como muchas veces las actividades eran un churro enorme de texto, lo que hemos hecho es habilitar, a ver si me deja el colega, aquí, ¿vale? Lo que hemos hecho es habilitar, o realmente hemos cambiado ese campo de texto enorme que había de actividades para que no fuese esto bastante farragoso de trabajar con él, y hemos agregado un botón que es este otro que pone aquí, que es actividades PF, que como veis, pues permite describir las actividades que se han llevado a cabo durante estas prácticas por parte del estudiante a la entidad, ¿vale? Y le damos y podríamos aquí cambiar o escribir o ver lo que realmente tenga que hacer o lo que haya hecho el estudiante, que igual lo ha hecho desde su espacio web, ¿vale? Entonces lo tenemos separado de esa manera que creo que es más efectivo, ¿vale? O más rápido o mejorable, ¿no? Digamos. Entonces lo que os comentaba, para poder generar el proyecto formativo, tanto el supervisor como las actividades tienen que estar indicados. Si no, no se va a poder, como os digo, generar este proyecto formativo. En el momento en el que todo está puesto, la aplicación os avisa. Si no está puesto todo esto, no os va a no os va a dejar generarlo. Pero una vez emitido, una vez hecho, y esto es lo importante, se envía un correo electrónico tanto al estudiante como al supervisor o los supervisores que estén asignados, ¿vale? Que para poder asignarlos, recordar que tenéis la pestaña de supervisores, ¿vale? Tenéis la opción de los supervisores para asignarlos, ¿vale? Y si os acordáis, creo que está aquí. Vaya Vale, lío. sí, esto va a ser un poquito así este año, ¿vale? Uy. Pero esto es coger un poco de iniciativa, ¿vale? Y coger un poco la carrerilla, ¿no? Que digo yo, ¿vale? Una vez que tenéis en la supervisión puestos, como siempre, los supervisores, esto no ha cambiado, esto es exactamente igual. Una vez que se ha hecho esa asignación de supervisores y de actividades, ¿vale? A ver, lo podréis generar y una vez generado lo que os decía, se envían estos correos automáticamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el estudiante en su espacio web tiene que dar la conformidad de que el proyecto formativo está todo correcto, ¿vale? Todos los datos están correctos. Los docentes también van a tener que dar esa conformidad de que todos los datos del proyecto formativo están correctos. Y los supervisores, los que estén, 1, 2, 3, los que sean, todos ellos van a recibir ese correo para que ellos, de forma individual, puedan dar esa conformidad. ¿Por qué? Porque la conformidad lo que va a hacer es que va a validar el documento y las firmas de cada uno de ellos van a ser sustituidas por estas conformidades que cada uno de los participantes en el proceso van a dar. Entonces, desde la propia aplicación, cuando generamos un proyecto formativo, ya vemos que aquí tiene conformidades, dice falta una conformidad o falta alguna conformidad, pulsa el botón de documentos, porque desde los propios documentos tenemos la credencial, como veníamos haciendo hasta ahora, solo que ahora para los proyectos formativos podemos ver en cada momento o en tiempo real si alguien ha dado o no esas conformidades y cuándo lo han hecho, ¿vale? De cada uno de los participantes, ¿vale? Si por lo que sea no se ha dado esa conformidad al proyecto formativo y está sin validar, digamos, tenemos la opción de avisar
el botón de aviso de conformidad que os pone: se envía un correo electrónico al estudiante, al docente del centro asociado y a los supervisores que estén asignados a estas prácticas y que todavía no hayan dado su conformidad. Una vez todos los implicados de su conformidad, estas sustituirán, lo que os decía, sustituirán la firma de los mismos, haciendo que el proyecto formativo quede validado. ¿Cuándo quedará validado? Pues cuando todos lo hayan hecho, ¿vale? Cuando todos hayan hecho esas conformidades, automáticamente el sistema lo va a validar y va a enviar un correo electrónico al estudiante diciéndole que todo está disponible en su web, o sea, está disponible en su espacio web para que lo puedan descargar. Si por lo que sea alguno de los participantes, el estudiante, el supervisor o el docente, ve que está mal, ve que el proyecto formativo tiene alguna errata o no está bien, si alguno de ellos borra el fichero, lo que va a ocurrir es que, si se borra el proyecto formativo, al ser generado de nuevo, se vuelven a solicitar las conformidades. Pues caso de que las fechas de realización han cambiado y son diferentes, si está algún error tipográfico o lo que sea, ¿vale? Entonces, si se borra ese proyecto formativo, volvemos al punto inicial en el que hay que empezar de cero, ¿vale? Ese es el cambio realmente que tienen los documentos a día de hoy, y otro más que os voy a decir, pero que va a ser transparente para vosotros. Entonces, cuando un proyecto formativo esté validado, pues como veis, la diferencia es que uno tiene conformidades, otro está validado, ¿vale? Y tenemos aquí Alfredo, no tienes micrófono. Alfredo, no tienes micrófono. Alfredo. No se te escucha, Alfredo. No, hola, hola, ahora sí. No, otra vez, Alfredo, no. hola. Ahora sí. Pues ahora sí que no he tocado nada. No sé, bueno, si no, pues me vais diciendo. Bueno, lo que os decía, en el momento en el que el proyecto formativo ha quedado válido, No se ve, Alfredo. O sea, no sé si será o soy yo. En ¿me el centro de la oís? pantalla veis, en el centro Yo de sí la... lo veo y lo escucho ahora. Sí, ¿Y veis también lo que estoy mostrando en la pantalla? sí, Sí se que ve. se ve, sí. Vale, pues entonces lo que os comentaba. Cuando el proyecto formativo ha quedado validado, bueno, pues lo tenéis aquí disponible, pero en este caso, bueno, voy a mostrarlo para que lo veáis. Realmente, si os dais cuenta, este está sin validar, veis que pone el nombre, pero no pone lo de validaciones. Perdón. No pone lo de validaciones, pero en el otro caso sí que están las validaciones. En este otro documento veis que se le ha agregado la coletilla de validaciones. Esto implica que el proyecto formativo ha sido validado. ¿Por qué? Porque en el propio documento, al final del todo, se ha agregado este apartado de tal persona ha dado su conformidad esta fecha, en esta fecha, en esta fecha. Entonces, este apartado de validaciones es lo que sustituye a la firma de cada uno de ellos, ¿vale? Cada uno de las personas que tienen que intervenir en el proyecto formativo, ¿vale? En cambio, en el otro documento, ese apartado no va a aparecer. ¿Vale? Mónica, ¿cómo se llama sin dar tu número? Almohadilla 31, almohadilla. Llámame. ¿Vale? Aquí, no sé si hay algún micro abierto por ahí. Hola. Llama al FIFA. Hay un micro abierto por ahí, si lo podéis cerrar, por favor. Te llamo al personal tuyo. Hola. Te llamo al tuyo de Mónica. Tenéis un micrófono abierto, si por favor lo podéis cerrar. Es que yo no veo quién es. Estoy intentando ver quién es, pero no veo quién es. Pues dale si quieres a... Ya lo deben haber cerrado, sí. Yo Vale, creo que vale, ya perfecto. lo han cerrado. Pues lo que os comentaba, este último apartado de validaciones en el documento no aparece, ¿vale? Entonces, esto sería lo que es el proyecto formativo. Y lo que os comentaba es, aparte de este cambio que tenemos en el proceso del proyecto formativo, si os dais cuenta, ni el proyecto formativo ni la credencial van firmados como tal, ¿vale? En este caso del proyecto formativo están esas validaciones que cada uno de ellos da.
Como veis, he puesto que no tiene sello UNED. En cambio, ahora vamos a ver que el certificado de asistencia al estudiante sí que tengo aquí puesto lo del sello UNED y también he indicado que en el certificado del supervisor, del profesional colaborador y de los coordinadores sí que lleva un sello UNED. ¿Qué significa esto? Pues que a partir de ahora, tanto el certificado de asistencia al estudiante como el supervisor, el de los supervisores, van a ir firmados, pero se van a firmar automáticamente por el sello UNED. Es decir, en el caso del estudiante no venía firmado por nada, sino que era un documento que se generaba y tenía su propia trazabilidad dentro de nuestra plataforma con un código QR y demás, pero en este caso los supervisores hasta este año eran los decanos o los secretarios o la persona que se haya designado para que los firmara digitalmente, digamos, ¿vale? Pero en este caso ya van a salir automáticamente, o se van a generar y se van a firmar tanto el certificado del estudiante como el del supervisor con ese sello UNED. ¿Vale? Va a ser transparente para vosotros. Se generan de igual manera que hasta ahora, ¿eh? Eso sí que no ha cambiado. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de generarse el certificado de asistencia, cuando se genere, se le va a enviar un correo electrónico al estudiante para decirle que lo tiene disponible en su espacio web, y en el caso de los coordinadores o de los supervisores, los profesionales colaboradores, cuando se genera, lo que va a hacerse es que se va a firmar por el sello UNED y también se va a generar la carta de agradecimiento que van a recibir y se les va a enviar un correo electrónico indicándoles que lo tienen disponible para que lo puedan descargar. O en el propio, creo que en el propio correo, creo que tienen, sí, en el propio correo tienen un enlace directo para descargarse tanto la carta de agradecimiento, que va sin firma, ¿vale? Pero sí que el certificado del profesional colaborador, ese sí que va a ir firmado automáticamente con el sello UNED. ¿Vale? En ese sentido, es lo mismo, digamos, el proceso es lo mismo, lo que pasa que sí que hay alguna variación con los correos electrónicos que sí que es de notificación, donde realmente radica lo importante es en el del proyecto formativo, que como os digo, la firma que teníamos o necesitábamos para el documento se ha visto sustituida por esas validaciones que, como os he dicho, se dan. Entonces, sobre todo, fijaros en documentos, ¿vale? Fijaros en esta traza para ver cuándo se le ha enviado el último email de aviso o bien se han dado la conformidad y no, para saber exactamente quién falta, ¿no? De alguna manera. Entonces, los tutores, un tutor de centro asociado, cuando tengan que dar su conformidad, en este mismo apartado de documentos, en esta misma ventana, al lado del aviso de la conformidad tendrán ese botón para dar su conformidad. Y los supervisores tienen su propio enlace que les llegará por correo electrónico, en los que ellos simplemente, bueno, voy a pestaña nueva para que lo veáis. Esto es lo que, bueno, esto es un poco de pruebas, pero realmente un profesional colaborador le hemos habilitado un espacio especial en los que ellos, pues, aparece un texto tipo, pueden descargarse el documento y pueden dar su conformidad, ¿vale? Simplemente le dan este botón y lo tendrían, ¿vale? Nos aparecería, ¿vale? De hecho, le voy a dar, pues ya aparece la conformidad como que la ha dado, ¿vale? Y una vez lo han dado, voy a recargar esto, nos aparecerá que ese supervisor ya ha dado, como veis, hoy su conformidad, ¿vale? Entonces faltan los otros dos. Entonces, esto es un sistema que tendréis que avisar a la gente para que vayan haciéndolo, para que el proyecto formativo quede validado. Y como os digo, pues va a sustituir a la firma esas validaciones. No sé si me olvido algo más sobre esto. Sí, tanto el manual del usuario como el del estudiante está explicado todo esto. Tienen que leerlo. Los estudiantes, pues claro, en su espacio web también tienen que dar esa conformidad, que es simplemente ir a un apartado, como habéis visto, para el profesional colaborador y darle ese botón para dar su conformidad. Es todo lo que tienen que hacer. En el manual del estudiante, como os digo, ya están actualizados ambos, el de usuario y estudiante. Pueden seguir los pasos que se les indica. Y voy a ver si con esto está todo. Sí, bueno, y luego después hay otras. Igual me he dejado alguna cosita. Por ejemplo, el tema de las actividades que os decía desarrollar, que lo hemos cambiado por una casilla de verificación de si sí o si no, también está en el apartado de las solicitudes, ¿vale? También lo hemos quitado en las. Si yo me voy a las solicitudes, tenemos la opción de, bueno, pues de coger y irnos directamente. A ver si se cierra. A ver. Podemos ver. Alfredo, Pues, dime. Alfredo, es que hay muchas dudas con el proyecto formativo. ¿Te importa repetirlo otra vez? Sí, sin Vale. problema. Sin problema. A ver, para el proyecto formativo,
estamos en este curso. Sí, me voy a la portada. ¿Vale? Y voy a coger una plaza de estas, por ejemplo. Es que desde aquí se ve mejor desde este apartado porque tengo unos cuantos. Bueno, el proyecto formativo. Voy a generar un proyecto formativo, ¿vale? He aceptado la solicitud y necesito generar ese proyecto formativo. Marcaría un tutor y... Claro, primero, Alfredo, el estudiante tiene que haber... Sí, por partes. Sí. Vale. Para poder generarlo tengo que marcar este tutor y tengo que marcar la solicitud. Pero claro, esta solicitud no he puesto ni el tutor, o sea, perdón, el tutor de la entidad, el profesional colaborador no le he asignado, pero tampoco tengo las actividades indicadas. Bueno, pues voy a poner las actividades. Pues me voy a actividades. Pero todo esto lo puede haber puesto el estudiante. El estudiante todo esto lo puede poner, ¿vale? Pero que si Claro, no lo vamos a ver, pusiera... es que eso, claro, es que eso es lo que está, o sea, vamos a ver. Pero esto no A ha vosotros, cambiado. Esto es igual claro, que el sí, año sí, pasado. ya, pero es que ellos yo creo que eso no lo tienen claro. Es decir, vamos a ver, lo que se está explicando Alfredo ahora mismo es lo que veis vosotros desde la aplicación, pero todo esto el año pasado ya se desarrolló porque los estudiantes en su aplicación de estudiantes pueden incluir ya toda esta información. Es decir, toda esta información que vosotros veis aquí, en teoría, ya la puede tener incluida el estudiante a través de su espacio web. Y para eso, todo eso está explicado en el manual de estudiante, cómo el estudiante accede a su espacio web, cómo pone las fechas, cómo incluye las actividades que el equipo docente haya definido para ese proyecto formativo o las que ha establecido como su tutor. Aquí cada uno funciona en función de sus características o en función de cómo haya definido el equipo docente de la asignatura. Si el estudiante, por ciertas circunstancias, no ha incluido esa información, eso es lo que está ahora mismo explicando Alfredo, que vosotros, si os lo ha dicho el tutor o el tutor, puede incluir esta información que está aquí, esta información que falta, que no está incluida. Entonces, ahí se puede incluir la información que os está diciendo. Pero insisto, toda esta información la debe meter el estudiante desde su espacio web y eso está explicado en el manual de estudiante. Eso es. Como bien dice Cristina, al final esto lo tiene que hacer el estudiante y por norma general incluso hay titulaciones que ya les describen o les ponen o les indican qué información tienen que rellenar ellos en su espacio web, que son las actividades, ¿vale? Entonces, podemos ver aquí de un plumazo si se han puesto o no se han puesto, que generalmente las habrán puesto. Lo que sí os encontráis es este caso, en el que el estudiante ha hecho su trabajo, digamos, de indicar las actividades que van a hacer, las podéis ver, como os digo, o incluso indicar si no lo hicieran, ¿no? Si no los habían puesto, pero las podríais ver aquí, si están puestas o no, y las que ha descrito. Y, claro, este supervisor lo tenéis que indicar vosotros como siempre venimos haciendo hasta ahora, todos estos años, que es coger y asignar al supervisor a la plaza. ¿Cómo se hace eso? Pues en la propia plaza, en la propia ficha de la plaza, tenemos el botón, perdón, tenemos la pestaña de supervisión, como tenemos hasta ahora siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos las personas, los profesionales colaboradores disponibles, pero estos son los asignados y en este caso no tenemos ningún asignado. ¿Cómo lo asignamos? Pues es lo que os comentaba al principio. Siempre el botón de segmentar. Yo segmento y tengo que poner a una persona, ¿vale? En este caso, como es profesional colaborador de Psicología General Sanitaria, es un poquito más largo porque tengo que poner al supervisor y tengo que poner al estudiante. Pero bueno, una vez que esta supervisión, como venimos siempre haciendo hasta ahora, la hagamos, cuando volvamos a los documentos de los estudiantes, podemos comprobar que ya tenemos las dos cosas, asignado y actividades. Y ahora bien, cuando las dos cosas están hechas como venimos haciendo hasta ahora exactamente igual, E insisto, ahora, claro, y eso puede estar hecho por el estudiante, toda esa información ya las puede estar actividades sí. incluida por el estudiante. Sí, y el supervisor, pues bueno, el supervisor lo ha podido indicar el estudiante, pero nosotros tenemos que asignarlo, ¿vale? Hay que asignarlo. En el momento en el que esté ya asignado, ¿vale? Ya ambas dos cosas están hechas, ya podemos coger y generarlo. Para poder generarlo, necesitamos indicar un tutor y si no es un tutor, tenemos que poner aquí, si no aparece en estas casillas, tenemos que describir a mano nombre, apellidos y sobre todo el correo electrónico. Estos casos normalmente se tendrán que rellenar cuando sean equipos docentes.
Y cuando son equipos docentes, he comentado que tenemos la casilla de marcar equipo docente, pero tenemos aquí los disponibles para indicar uno u otro para no tener que escribirlo. Por eso decía que si aquí en esta lista no aparece algún equipo docente, por favor, hacérnoslo llegar para habilitarlo nosotros. Y en el momento en el que tenemos indicado tanto esta opción como esta otra, una de las dos, porque además lo pone, desde este apartado podrás generar tanto la credencial de estudiante como el proyecto formativo al mismo tiempo. Una vez terminen las prácticas de un estudiante, podrás generarle por separado el certificado de asistencia desde su botón correspondiente. Se tomarán los datos de los docentes que hayas deseleccionado arriba, pero puedes escribir en los siguientes campos los del docente que se mostrarán en el proyecto formativo que vayas a generar en vez de los anteriores. Es decir, o utilizáis esta casilla o utilizáis esto. ¿Vale? Pero si utilizáis esta parte de aquí, estos dos campos, sobre todo muy importante el correo electrónico. ¿Por qué? Porque es ahí. ¿Vale? Te dice, es muy importante que si usas estos campos los dejes establecidos correctamente, sobre todo su email, dado que se le enviará un correo para que pueda dar su conformidad al proyecto formativo como tutor o tutora, académico o académica de la universidad. Por eso es muy importante utilizar bien o escribir bien o cumplimentar este correo. ¿Por qué? Porque el tutor o esta persona va a tener que dar esa validación al proyecto formativo. Entonces, una vez que ya he hecho yo esto, marco este estudiante y le digo, pues emítelo. Entonces, lo voy a emitir. ¿Quieres emitirlos? Sí. Le doy a emitir. Esperamos un poquito. Y ahora lo que va a hacer... Alfredo, y esto lo puede emitir tanto el tutor como el PAS. Como el PAS, exactamente. Esto cualquiera de los dos. Sí, sí, como hasta ahora. Esto es igual que lo que venimos haciendo todo este tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ha cambiado un poco la traza porque se envían notificaciones a cada uno de ellos, pero además lo que se cambia, o lo que ha cambiado, digamos, a ver si lo puedo arrastrar, ¿vale? En el apartado de documentos tenemos que efectivamente se ha creado la credencial, pero sobre todo también el proyecto formativo. Pero claro, para el proyecto formativo tenemos que, cada uno de ellos ha recibido un correo para que puedan dar esa conformidad. Y cuando todos ellos lo hayan dado, el sistema automáticamente lo valida el que sea el último, sea un estudiante, sea el docente, sea el supervisor, el último. Cada vez que se firma, comprueba. ¿Falta alguno? Sí, pues no pasa nada. ¿Firma uno? ¿El resto están todos? Vale, pues entonces se valida. Cuando se valida el proyecto formativo, pues se ha quedado validado y no aparecen las firmas como tal, porque ahora lo que va a aparecer van a ser las validaciones que cada una de estas personas han dado en su momento dado. Y estas validaciones se hacen a través de correo electrónico, o sea, es decir, por eso es tan importante que toda la información esté bien incluida en la aplicación, porque todo se envía de manera automatizada al correo electrónico que hayáis puesto en las fichas. Entonces, eso les llega al correo electrónico, ellos acceden, cada uno de ellos, es decir, cada uno de los agentes implicados, el estudiante, el tutor del centro asociado y el supervisor, validan como se ha explicado Alfredo, ponles otra vez, claro, sí. Enséñales en la este pantalla. Caso, mira, la en pantalla. Este caso, el supervisor, por poner un ejemplo, ¿vale? Es que el supervisor realmente, para que os hagáis una idea, el tutor donde estábamos va a tener un botón, que es dar a su conformidad. El estudiante en su apartado, en su espacio, también va a tener un botón, que es dar su conformidad. Y el supervisor ocurre lo mismo, tienen un botón, ¿vale? Pero claro, para poder dar a este botón, tienen que recibir el correo electrónico. Y para recibir el correo electrónico, ese correo que se ponga y que se describa, tiene que ser el correcto, ¿vale? Sobre todo para los supervisores, que es digamos que es algo manual. Es decir, el estudiante tenemos su correo UNED, el del tutor también lo tenemos, el del equipo docente también lo tenemos, pero los supervisores lo tenemos porque alguien lo ha metido a mano. Entonces, se nos puede ir el dedo, nos podemos equivocar. Dime. Y una cosa, eso que están viendo es lo que le llega al supervisor, ¿vale? Y le llega con el PDF del proyecto formativo para que puedan comprobar que es a lo que están dando conformidad. Es decir, todos van a ver, a todos les llega lo que estáis viendo ahí en pantalla, ¿vale? Entonces, lo único que hacen es que cada uno da conformidad en el papel que desempeña, y a todos, como veis ahí hay un proyecto formativo, lo veis ahí, que es el PDF. ¿Puedes abrirle, Alfredo?
Sí, entonces lo que hace la persona, recibe el correo, llega al enlace, pulsa el enlace, le lleva al sitio que le tenga que llevar, sea tutor, sea estudiante. Eso ya es automático por la plataforma y entonces él simplemente tendrá que venir, abrirlo, ver que efectivamente está todo bien, que en teoría debería estar. ¿Veis? Aquí no aparecen validaciones porque todavía no nos han dado el caso. Y entonces, en el momento que está todo bien, pues oye, pues doy mi conformidad. Y en el momento en el que dé su conformidad, es una de las partes, es una de las personas de todo el proceso, uno de los agentes que decía Cristina, pues que ya ha dado su conformidad, ahora falta el resto. Si Y las, alguien... y Dime, las dime, Cristina. conformidades no tienen un orden, es decir, No, a todos exactamente. les llegan y cada uno al final las va emitiendo. O sea, vosotros, ahí lo que se puede ver en la aplicación es quién la ha dado conformidad y quién Y no. quien no, Pero es exactamente. independiente que primero la dé el estudiante, luego el supervisor, luego el tutor de centro asociado, es Eso es. independiente. Eso es. Al sistema lo que comprueba es cuando alguien da una conformidad. Cuando alguien, el que sea, el agente X, da su conformidad, comprueba y dice, a ver, ¿quiénes están estos 5? Vale, ¿cuántos faltan? 2. Vale, pues me tengo que esperar. En el momento en el que diga, no, de estos 5, ya están todos firmados, o ya todos han validado. Vale, entonces ya valida el propio sistema y mete o agrega al final del documento esas validaciones de cada una de las personas implicadas con la fecha en la que cada uno ha dado su conformidad. Y eso es lo que sustituye. De hecho, te pone, necesitamos que des tu conformidad al proyecto formativo del estudiante tal como supervisores de prácticas de la entidad tal. De esta manera, dicha conformidad sustituirá a la firma del documento. ¿Vale? Entonces, pues lo que comentó, lo que venimos hablando, lo visualizamos, vemos que todo estaba correcto y le damos a conformidad. ¿Qué pasa si lo visualiza alguien y resulta que las fechas no son correctas? O igual dice, oye, que me habéis puesto a mí como supervisor en la entidad, pero resulta que estoy yo y otros dos compañeros que no los habéis metido. Pues hay que borrar. Se puede borrar el proyecto formativo. Y si se borra, que es lo que comentaba en esta página, ¿veis? En el proyecto formativo, si llegados a este caso en el que el documento se borra, si se borra, todo este proceso vuelve a reiniciarse. ¿Entendéis? Y eso sería un poquito el proyecto formativo. Si tenéis más dudas A ver, o no sé, lo y escrito el en el chat, me lo vais supervisor, o diciendo. sea, simplemente es que no sé si hay un error aquí. El supervisor es que aquí en la aplicación se llama supervisor, pero el supervisor es Supervisor lo que se... es el profesional colaborador, es el tutor de la entidad, el que está supervisando las prácticas, el que hace Claro, enlace pero entre el es el estudiante y la tutor de UNED. entidad colaboradora, es decir, no es una figura nueva. O No, sea, no, es es la misma, decir, es la de todos estos años. Lo que esto pasa es es lo que que se les se pone otro venía nombre. haciendo, claro, esto es lo que se venía haciendo hasta ahora. Es decir, hasta ahora lo que se venía haciendo es que había un plan de prácticas, llámese como se llame, o sea, como se llamara antes, es decir, pero ahora se ha establecido con la nueva normativa que tiene que haber lo que se llama proyecto formativo y ese proyecto formativo es un proyecto formativo que incluye las fechas en las que se realicen las prácticas, los objetivos que ya vienen definidos de base y lo único nuevo son las actividades, bueno, lo único nuevo es decir que hasta ahora se venía haciendo, es decir, las actividades, entonces hay equipos docentes que definen ya en sus guías docentes cuáles son las actividades que tiene que incluir el estudiante, esas actividades se incluyen y las antes lo que se hacía es que ese plan de prácticas se imprimía y circulaba, unos hacían firma electrónica, otros firma manual, entonces para evitar todo eso, porque era un problema y además unos estaban firmando con firma electrónica y otros con firma manual y eso no vale, todos tienen que tener, para que sea válido, tienen que tener el mismo formato de firma. Entonces, para evitar eso, lo que se ha hecho ha sido mecanizarlo y entonces lo único que se hace es que si tú tienes todos los correos de las personas implicadas, les llega un correo electrónico donde ven la información de ese proyecto formativo que antes se llamaba plan de prácticas o como se llamara. Cada uno lo definía, lo tenía un nombre diferente, validan eso y ya está, o sea, no es más, o sea, no es nada nuevo, o sea, no es algo nuevo, es algo que se venía haciendo, pero que ahora lo que se ha hecho ha sido hacerlo de manera que sea más rápida y que no tengas que ir con un documento Word o un PDF firmándolo a mano o que cada uno vaya por un sitio, es decir, se hace un procedimiento homogéneo. Eso es, al final lo que haces es integrar o agrupar todo en un mismo sitio. Claro, cada uno tiene que ser consciente de que tiene que hacer su pequeña parte,
¿vale? Que es lo que antes hacía el estudiante de ir de un sitio a otro con el documento para que todo el mundo lo firmase. Pues ahora de alguna manera cada uno ya recoge esa información, la recibe, digamos, y es pulsar un botón. O sea, la cuestión es que tienen que pulsar ese botón. Pero es lo que va a cambiar, lo que va a sustituir, como os digo, a la firma en sí, con estas validaciones. No sé si hay alguna pregunta o algo que queráis. Con esto ya hemos terminado, ¿no, Alfredo? Sí, yo en principio hay alguna pequeña cosa más en el interface, pero yo creo que el grueso, tampoco quiero que se extienda mucho más la reunión, Claro. pero realmente el Por eso grueso es lo que hemos detenemos un poco, comentado. claro, detenemos ya la grabación y bueno, pues damos paso si quieren hacer algo, o sea, hay consultas aquí en el chat, entonces Voy a detener la grabación. Detener grabación y transcripción. Vale.